Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Santaliz y junto a mis compañeros Alejandro Carrión, Joniel Pacheco, Alondra Pastrana, Amber González, Michael Rodríguez, Omar Ocasio y Leonardo Rodríguez, les vamos a estar hablando un poquito más acerca de lo que es la obediencia en la psicología social. Ahora los paso con mi compañera Alondra, que va a estar hablando un poquito más acerca de lo que es la influencia social. Primeramente quisiéramos discutir lo que es la influencia social. Sí, que la influencia social son aquellos procesos que abarcan las relaciones interpersonales y las grupales. Así que no se enajena solamente a a lo que es lo grupal, sino que también aguarda cualquier tipo de relación. ¿Por qué se interesó en estudiar lo que es la influencia social? Pues porque se quería descubrir aquellos fenómenos relacionados dentro del comportamiento y la conducta de las personas y de los grupos. Y por último, la lectura nos dice que la influencia social comprende aquellos procesos por los cuales las personas influyen directa o indirectamente sobre aquellos pensamientos, conductas y sentimientos de los demás. Así que estamos hablando que aquellas personas que ejercen cualquier tipo de postura o actitud ante los comportamientos, las conductas, los pensamientos, la manera de hablar, cualquier tipo de índole que pueda influenciar dentro de los otros o las otras integrantes del grupo. La característica más importante de la influencia social es que es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que la influencia social está siempre, siempre, siempre dentro de los grupos. Y no solamente se queda dentro de los grupos, sino que también se manifiesta cuando algunos individuos sobrellevan cualquier tipo de relación con integrantes del mismo. Así que no solamente se queda en los grupos, no, la influencia social no solamente es para los grupos, sino que siempre está presente en cada relación que se aguardan las personas y los individuos dentro de los grupos y dentro de relaciones un poquito más privadas, en cierto sentido, como que un poquito más secluidas que no son tantas personas. Los postulados de la influencia son los siguientes. En primer lugar, tenemos la normalización. Aquí se da un proceso recíproco de influencia entre los miembros que aguardan el mismo nivel y que no tienen un marco de referencia previo. Así que estamos hablando de que aquí las integrantes y los integrantes del grupo no se ven unos por encima de otros, sino que se ven en una posición igualitaria, que nadie es más que nadie, ni nadie va menos que nadie. Y eh, cada información y cada conocimiento que tienen lo utilizan de forma integrativa dentro del colectivo para satisfacer las necesidades de todos. Así que estamos hablando como un trabajo en equipo. En segundo lugar, tenemos la conformidad. Aquí sí, a diferencia de la normalización, las personas cuentan con un marco de referencia previo. ¿Por qué se da esto? Pues porque de esta manera se puede dar ese proceso de influencia donde las personas moldeen su comportamiento conforme al criterio de los otros y las otras integrantes a causa de la presión social. Así que aquí ya nos adentramos un poquito más a lo que es el concepto de presión social, donde a causa de una norma estipulada, una norma social previa, eh, cuando una persona no se comporta de la manera que se estipula dentro del renglón social correcto, pues siente esa presión social y entonces moldea su comportamiento y su carácter y sobre todo sus pensamientos y conducta para pues, poder encajar a ese estatus social correcto y típico. Dentro de la conformidad se dan dos vertientes y se habla de la conformidad cuando cuando la presión social provenga de un grupo. Así que la conformidad estamos hablando que la presión venga de un colectivo, mientras que la obediencia se da cuando la presión social viene de una de autoridad, una figura autoritaria. Así que esa es la diferencia entre la conformidad y la obediencia. La conformidad se da cuando la presión se ejerce por el colectivo, por el grupo, mientras que la obediencia
pues se hace presente cuando la presión provenga de una figura autoritaria. Por tercer lugar, de los postulados de la influencia social, tenemos la innovación. Aquí, a diferencia de los otros postulados, estamos hablando de un proceso donde se crean nuevas normas para sustituir las persistentes. Así que este tipo de influencia social eh, habla más sobre unos procesos sanos donde los grupos y los diferentes integrantes del grupo buscan ejercer nuevas reglas y nuevas ideas para satisfacer las necesidades del grupo y de las relaciones que se conllevan dentro del mismo. Por último, tenemos la desindividuación. Aquí, como vemos en la foto, es un proceso donde los integrantes y las integrantes del grupo se comportan de manera indistinguible y homogénea. Así que no se puede distinguir entre los integrantes y las integrantes, no se puede distinguir entre sus comportamientos, entre sus pensamientos, conductas, manera de hablar y etcétera. Así que estamos hablando que este grupo, cuando se comporta de manera homogénea, parecen clones, como la foto, parecen gemelos en su totalidad, tanto en su físico como pues primordialmente en su manera de pensar y de comportarse dentro de la sociedad como grupo, como colectivo. Así que esta es la influencia social y sus diferentes postulados. Importante para entonces a poder entender a cabalidad lo que es la obediencia, que es una de las vertientes de la conformidad. Hola, mi nombre es Amber González y les estaré hablando un poquito sobre qué es la obediencia. Según Steve Gibson, los psicólogos han definido típicamente la obediencia como una forma de influencia social provocada en respuesta a órdenes directas de una figura de autoridad. Pero en realidad, según el análisis de investigaciones pasadas y de la literatura, podría proponerse una nueva definición de obediencia, simplemente como la sumisión a los requisitos de una autoridad, lo cual esta nueva definición elimina el elemento clave de la definición estándar, que se ha propuesto de que es un acto social de la orden o comando. ¿Para qué sirve la obediencia? La obediencia puede ser utilizada para la sumisión de un individuo bajo autoridad. Además, sirve para que el sistema o las instituciones tengan una estructura retórica y funciona de manera persuasiva, lo que permite que se pueda persuadir a las personas de que se debe hacer una determinada cosa o acción y que ellos son los que deben hacerlo, sin la necesidad de que sea una orden directa por una figura de autoridad. ¿Cómo surge la obediencia? La obediencia surge del acto social de la orden o comando, lo cual es central para las concepciones de la obediencia en la psicología social. A raíz de la psicología social, el estudio de Stanley Milgram, llevado a cabo en el 1963, sobre la obediencia a la autoridad, trae de lleno el término de la obediencia en sus estudios y da paso a diferentes pensamientos del tema en muchos otros manuales de la psicología social. ¿Quién puede ejercer la obediencia y sobre quién? Si se destaca quién podría ejercer la obediencia y sobre quién, se puede señalar que puede ser cualquier individuo que esté bajo la sumisión a los requisitos de una autoridad. Además, el sistema o las instituciones pueden generar una estructura que funciona de manera persuasiva que provoque que las personas sin percatarse automáticamente obedezcan a esa estructura. En este caso, sin ser persuadidos u ordenados a hacer alguna acción directamente. Buenas tardes, mi nombre es Michael y les estaré hablando sobre las investigaciones de la obediencia. Cuando se habla de la obediencia, hay un nombre que sale muy seguido y es el de Stanley Milgram. Y esto es porque los experimentos de Stanley Milgram fueron los que ayudaron a mejorar el entendimiento que había de este concepto. En estos, Milgram les requería a los participantes administrar descargas eléctricas a otras personas. Estas descargas se administraban como un castigo por fallar en una tarea de memoria, y estas mismas se las había dicho a los participantes que era potencialmente peligrosa. Ahora, lo que los participantes no sabían eran que las personas haciendo las tareas eran cómplices del experimento
y que las descargas eléctricas no eran tan dañinas como se les había dicho. Si los participantes se negaban a seguir o dudaban de lo que se les pidió, el experimentador encargado usaba unas frases específicas para tratar de obtener obediencia de estos. Las frases que utilizaron son las siguientes. 1. Por favor, continúa. 2. El experimento requiere que continúes. 3. Es absolutamente esencial que continúes. Y 4. No tienes otra opción, debes continuar. Ahora, los trabajos de Milgram fueron controversiales en la comunidad científica, ya que muchos investigadores consideran que estas frases que utiliza no caen en la definición que él mismo propuso de un comando o un mandato. Incluso, la primera frase parece entrar en la definición misma de Milgram de lo que es un pedido. Hay quienes argumentan que solo la cuarta frase de Milgram podía ser considerada una orden. Las controversias con el trabajo de Milgram hicieron que surgieran investigaciones de diferentes científicos explorando sus postulados y su experimento. Algunas investigaciones son la de Stephen Gibson, que él exploró cuántos de los participantes en realidad obedecieron la cuarta frase que propuso Milgram. Después del análisis que Gibson hizo de su trabajo, encontró que solo 2 de los 23 participantes en los que se usó la cuarta frase siguieron administrando la descarga, revelando que la frase que se decía era la más cercana a una orden, fue la más fácil de resistir. El científico Jerry Berger replicó el experimento de Milgram buscando saber a qué grado los participantes seguían con el experimento luego de recibir cada frase. Y descubrió que ninguno de los participantes continuaba luego de recibir la cuarta frase, poniendo en duda si los participantes de los estudios de obediencia seguían con los procesos porque obedecían órdenes. Ahora, Berger también descubrió que el orden en que se utilizaban las frases afectaba cómo se recibían. Y como siempre se usaban en el mismo orden para el tiempo en que se usaba la cuarta frase, es posible que los participantes ya estuvieran comprometidos a resistir. Quizás si se usara primero, hubiera recibido más obediencia. La última investigación es la de Haslam, Riker y Burney, y trabajaron de igual manera con el paradigma de Milgram, haciendo su propio experimento análogo. Este experimento involucró enseñarle a los participantes unas imágenes y que ellos escogieran entre una lista de palabras negativas una que describiera la imagen. Las imágenes empezando siendo de grupos desagradables para los participantes, como el Ku Klux Klan y los nazis, pero poco a poco las imágenes fueron reemplazadas por unas más agradables, como la de niños y familias felices. Esto causó la resistencia esperada de los participantes, que trajo entonces el uso de las frases de Milgram. Se dividieron los participantes en 4 grupos y con cada grupo se utilizaba una frase de Milgram diferente. Al final, descubrieron que los participantes que estaban recibiendo la segunda frase eran los más probables de seguir las órdenes dadas, mientras que los otros eran menos probables. Los 3 científicos interpretaron este resultado diciendo que lo que apelaba al lado de la ciencia tenía mayor éxito que las que brindan una orden directa. Entonces, para traer una perspectiva diversa de cómo se ejerce la obediencia, traemos el ejemplo del filósofo francés Foucault. Foucault planteó un término llamado el biopoder o la biopolítica. ¿Verdad? Se denomina o se describe como el poder que tienen los sistemas de dominación e instituciones como la familia, el Estado y la Iglesia, de ejercer poder y dominación de manera indirecta, lo cual hemos visto es totalmente distinto a las definiciones sobre la obediencia anteriormente presentadas. Entonces, según él, estas instituciones proponen normas morales y éticas que sujetan al individuo a las normas adaptativas donde se nos disciplina, controla y se nos hace obedecer.
Este poder, siendo ejercido de manera indirecta, se desplaza a otros sistemas como la educación, sistemas económicos legales, sociopolíticos y el mundo psiquiátrico. Es decir, en todo momento estamos en un estado de vigilancia y punición donde si no somos obedientes se nos castiga. Un ejemplo de esto, en la perspectiva del mundo de la educación, es que si un niño no se comporta bien, se le pone en time out o se les daba con las reglas en tiempos antiguos. O incluso de una manera más indirecta, si el niño no cumple con su rol social de ser un estudiante eficiente, a este se le puede bajar de grado o se le envía a un salón titulado Educación Especial. Ahora bien, ¿verdad? De una perspectiva del mundo psiquiátrico, Foucault expone en su obra La historia de la locura, que es el sistema clasificatorio quien crea la locura basado en las normas éticas y morales. Es decir, todo aquel que transgreda la norma, entonces será encarcelado, aislado y castigado donde se creará la misma. Él mismo lo expone cuando plantea que son los sistemas de dominación normativos los que a los rostros conocidos los segrega, aísla y los hace, ¿verdad? Rostros extraños. Entonces, él me plantea que el mundo de la psiquiatría, psicología y el encerramiento, abro cita, no solo ha desempeñado un papel negativo de exclusión, sino también un papel positivo de organización. Cierro cita. Y ¿verdad? Como estudiantes de psicología les hago el cuestionamiento. Nosotros como psicólogos estamos en un rol de poder. ¿Acaso nosotros ayudamos a las personas para que se mejoren o las ayudamos para que se mejoren y añadiéndoles sean funcionales a sus roles adaptativos en las normas sociales? Por ejemplo, otro cuestionamiento, ¿por qué el DSM-5 en todas, ¿verdad?, sus patologías tiene un criterio diagnóstico que dice que el ser humano es enfermo porque hay un distress que le inhibe o le imposibilita ser funcional con las normas sociales como la escuela, el trabajo y la familia? Les dejo ese cuestionamiento ahí. Entonces, otro concepto que nos propone es el panóptico. Foucault, a pesar de exponer que la obediencia se ejerce de manera indirecta, sí propone y reconoce que hay una jerarquía de poder de la cual estamos siendo vigilados. Un ejemplo de esto son los jefes, los profesores o aquellos símbolos que nosotros reconocemos tienen algún rol en la vigilancia y la obediencia, como por ejemplo los police tags y las cámaras. Incluso, el mismo Foucault propone que en estos momentos en los cuales no estamos siendo vigilados explícitamente, sentimos que somos vigilados, por lo cual nos autorregulamos para mantenernos adaptados. El mejor ejemplo, cuando uno es niño, a uno le encantan los dulces, y si va a un supermercado, uno va a querer robarse un dulce. No obstante, uno comienza a pensar, hay cámaras, me están vigilando. Hay empleados que pueden pasar por la góndola o me pueden parar en la puerta el guardia para verificarme. Así que nosotros mismos nos condicionamos ante las normas sociales para mantenernos en la misma. Ahora bien, antes de terminar con mi parte, les enseño una foto del panóptico. Como pueden ver, es una estructura, es una cárcel de manera circular que mantiene una torre del mismo medio. En esta torre se supone que están las personas que ejercen el poder, o en este caso los policías. Ahora bien, esta foto causa mucha ansiedad, causa mucho estrés, y es porque uno siente que está vigilado, ¿verdad? Él mismo propone que los prisioneros, al sentir o al ver que hay una torre central en la cual se supone que estemos siendo vigilados, ¿verdad?, nos vamos a sentir en una posición de subordinación, ansiedad, en la que sentimos que estamos siendo vigilados y por consiguiente rearticulamos nuestros comportamientos para mantenernos en la norma. Con esto termino mi parte. Mi nombre es Leonardo Rodríguez y yo le voy a estar hablando sobre las consecuencias de la obediencia. La obediencia conlleva consecuencias tanto positivas como negativas para todos involucrados. Desde el punto de vista del subordinado, la obediencia es recompensada. Si es bajo una autoridad experta, se recompensa la respuesta objetivamente correcta, sin importar que desafió las órdenes de la autoridad. La desobediencia es sujeta al castigo. Si la autoridad es incompetente, solo la sumisión completa es aceptada. Desde el punto de vista de la autoridad, ante la sumisión de los subordinados se refuerza la autovisualización de superioridad. Buenas acciones del subordinado se refleja a la efectividad de la autoridad. La desobediencia, por otro lado, debilita la autoimagen. Acciones negativas de los subordinados también reflejan a la inefectividad de la autoridad. Desde el punto de vista de la relación grupal, dentro que contiene subordinación y su autoridad, la obediencia facilita la sinergia y el desempeño colectivo para completar todos los objetivos.
Si los subordinados ejercen acciones inapropiadas o son incapaces de distinguir entre órdenes y acciones apropiadas e inapropiadas, esa sinergia se desintegra. Así surge la oposición reactiva a dichas acciones inapropiadas. Desde el punto de vista de las relaciones intergrupales, la obediencia puede contribuir a la formación de una coalición con otros grupos con intereses en común. No obstante, es más probable a que se desarrolle prejuicios y sentimientos negativos y hostiles hacia otros grupos que puede resultar en una reacción agresiva y destructiva. Hola, mi nombre es Omar y les voy a hablar sobre la resistencia a la obediencia. En los estudios de Milgram, a través de todas las condiciones experimentales, el desafío aparentó ser más común que la obediencia. Sin embargo, aquellos participantes que llegaron hasta el final del estudio lo hicieron sin tener que obedecer órdenes directas. Lo que sea que los estaba manteniendo en el experimento no necesariamente fue el acto social de una orden o un mandato, como lo decía Milgram. De hecho, devuelve a la consideración de cómo se desarrollaron las sesiones experimentales cuando los participantes completaron el procedimiento hasta el final del transcurso. Una representación icónica de este tipo de participantes lo podemos ver en el mismo documental de Milgram, donde él tiene a un alumno llamado Fred Procy, que se muestra repetidamente cuestionando y resistiendo al experimentador, pero que sin embargo continúa con el proceso hasta el final. Esto ha sido utilizado para sugerir que los niveles de resistencia, incluso de los participantes obedientes, fueron aparentes todo el tiempo, ocultos a plena vista, pero oscurecidos por el estándar de participantes pasivos, cumpliendo su papel de funcionarios en la cadena de mandato de Milgram. Hollander ha identificado un patrón de interacción común mediante el cual la directiva del experimentador es respondida por la resistencia de los participantes, que luego provoca una nueva directriz del experimentador. Estos participantes podrían entonces mejorar su resistencia para acelerar su salida del experimento o ceder y seguir administrando los choques. La atención y la resistencia. Los sujetos desobedecen. ¿Por qué? Al principio se puede decir que lo hacen porque quizás es inmoral electrocutar a la víctima, pero es más causado por la atención. La atención impulsa al sujeto a la desobediencia. Un simple cambio de las relaciones espaciales puede alterar sustancialmente la proporción de las personas que desobedecen. Es probable que su atención, cada vez que una entidad que puede funcionar de forma autónoma, ingrese en una jerarquía. Entonces, la resolución de la atención. Cualquier entidad sofisticada diseñada para funcionar tanto de manera individual como de forma dentro del sistema jerárquico tendrá mecanismos para la resolución de la atención. De no ser así, el sistema estará destinado a fallar rápidamente. Es por eso que se crea una fórmula de resolución de tensión, donde la O representa la obediencia, la D representa la desobediencia, los B los factores de unión, la S tensión y la R los mecanismos de resolución de tensiones. La obediencia es el resultado cuando los factores vinculantes son mayores que la tensión neta, que esta tensión neta viene siendo la tensión seducida por los mecanismos de resolución, mientras que la desobediencia resulta cuando la tensión neta excede la fuerza de los factores vinculantes. Si la sumisión del individuo en el sistema autoritario fuera total, no sentiría tensión al seguir las órdenes, por duras que fueran, ya que las acciones requeridas se verían solo a través de los significados impuestos por la autoridad, y por lo tanto serían totalmente aceptables para el sujeto. Cada señal de tensión, por lo tanto, es evidencia del fracaso de la autoridad para transformar a la persona en un estado puro de agencia. Entonces, ¿de dónde sale la tensión? De las fuentes de tensión. Estas fuentes de tensión pueden ser los gritos de dolor del mismo alumno que hacen que el experimentado se sienta mal, la violación de los valores morales, que son para algunos creencias profundamente internalizadas y para otros los estándares humanos de comportamiento. 3, la amenaza implícita de represalia, donde algunos pueden sentir que están enojando tanto al alumno que va a intentar tomar represalias después de que termine el experimento, y otros que sienten que después en algún punto van a ser experimentados también, van a ser el alumno que va a ser tocado. Número 4, órdenes incompatibles, donde están recibiendo las órdenes del experimentador y las órdenes del alumno, que aunque el sujeto fuera totalmente obediente, la tensión seguiría surgiendo, ya que se plantean demasiadas demandas contradictorias.
Y la número 5, esto crea una incompatibilidad con su imagen, ya que no se ven fácilmente a sí mismos como individuos insensibles capaces de herir a otra persona. Entonces, la atención, si es suficientemente poderosa, conduce a la desobediencia, pero al principio da lugar a la disensión. ¿Y qué es la disensión? La disensión es un expreso de desagrado de un sujeto con el curso de acción prescrito por el experimentador. Esta puede ser el primer paso de un proceso de ruptura progresiva entre el sujeto y el experimentador, una prueba de las intenciones del experimentador y un intento para persuadirlo de que cambie su curso de acción. Pero paradójicamente también puede servir como un mecanismo de reducir tensión, una válvula que permite al sujeto desahogarse sin alterar su curso. Entonces, la desobediencia. Ya la desobediencia va a ser el último medio por el cual se pone fin a la tensión. No es un acto que se viene fácilmente. Esto ocurre cuando la acción exigida por el experimentador ya se vuelve demasiado intolerable. Y el sujeto, ya ha agotado todos los demás medios, encuentra que debe llegar a la raíz misma de su relación con su experimentador para dejar de electrocutar a la víctima y por ende desobedece. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Santaliz y yo voy a estar hablando acerca de los conceptos claves sobre la obediencia. Primer concepto, obediencia. La obediencia es la conducta manifestada en respuesta a una orden que proporciona una persona con posición de autoridad. Un individuo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad. La obediencia es una forma de influencia social. El segundo concepto o conceptos es la retórica y persuasión. En su forma más simple, la retórica es el arte de persuadir. La persuasión, proceso retórico, es una forma de la influencia social que está necesariamente relacionada con la manera en la que las personas consienten en aceptar lo que se les propone. El tercer concepto viene siendo la autoridad. El tipo de relación de poder e influencia que se establece entre dos o más personas mediante la cual uno de los agentes posee poder para modificar las formas de actuar o pensar de otras personas o seres, así permitiendo a la persona que la ejerce tomar decisiones que son obedecidas en mayor o menor medida y con mayor o menor grado de aceptación por parte de los demás. La autoridad es el poder que se tiene sobre otra persona, independientemente de si es merecida o no. El cuarto concepto viene siendo el comportamiento, que es la acción o reacción a un contexto. El comportamiento puede ser adquirido mediante condicionamiento clásico u operante o mediante el aprendizaje por observación. El concepto 5, que viene siendo un comando o una orden, se asocia al concepto de disciplina con respecto a las reglas del comportamiento, mandato o solicitud dada por alguien con autoridad para hacerlo. Consiste en la disposición, una resolución o una pauta de aquel que se sitúa en la parte más alta de una jerarquía. Da órdenes a aquellos que se ubican por debajo. El sexto concepto viene siendo el castigo, que es la pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento. El castigo es un tipo de técnica de modificación de conducta basada en el conductismo, concretamente en el condicionamiento operante, el cual se basa en que la realización de una conducta y su frecuencia está influenciada por las consecuencias que tenga dicha conducta. El concepto número 7 viene siendo la influencia social, que es un proceso psicológico social en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, en la actitud, en los sentimientos, en la opinión y o en las actitudes de los demás. En este proceso se tienen en cuenta factores como la persuasión y la obediencia social, entre otros. Y por último, el concepto número 8, que es la sumisión, que es la acción de someterse sin cuestionarlos a la autoridad o la voluntad de otra persona o a la que las circunstancias imponen. La obediencia presupone que la autoridad desee ejercer una influencia y vigile la sumisión del subordinado a sus órdenes. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Carrión y yo le voy a estar mostrando algunos ejemplos sobre la obediencia en nuestra vida cotidiana. El primer ejemplo lo vemos en nuestras relaciones interpersonales.
como por ejemplo una relación madre-hijo. También lo vemos en relaciones maestro-estudiante y jefes y empleados. El segundo ejemplo viene siendo lo que son los símbolos de autoridad visibles. Los símbolos de autoridad visibles son aquellos símbolos o elementos que se asocian con la autoridad, como por ejemplo la balanza, que vendría representando ley y justicia, y las señales de tráfico, que son directrices y normas que tenemos que seguir en la carretera. Los símbolos de autoridad visible son el instrumento que tiene la autoridad para persuadirnos a seguir órdenes o a obedecer, incluso cuando no hay una figura de autoridad. Este video que les dejo aquí, les recomiendo que lo vean, es muy bueno. Es un ejemplo de la importancia de los símbolos de autoridad visible. El chaleco de ella representa un símbolo de autoridad visible, además del poder de la autoridad. Se los dejo para que lo vean, es bien interesante y presenta eso. Hasta ese punto habíamos hablado de la obediencia, ahora vamos a mencionar el desafío de la obediencia y la desobediencia. Esta foto fue tomada el 1 de mayo del 2018, el Día Internacional de los Trabajadores, en la Milla de Oro, en la manifestación. Y esta foto muestra un confrontamiento entre la autoridad, que vendría siendo la policía, y los subordinados, que vendrían siendo manifestantes, y un enfrentamiento directo entre la autoridad y las personas. Este caso es bien particular, no sé si se lo han preguntado, yo me lo preguntaba mucho antes, porque se solían quemar las banderas, y es que las banderas, además de representar un ideal, para el caso del Estado, las banderas representan la autoridad suprema. O sea, la bandera es un símbolo de autoridad. Y en Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico y en muchos otros países, quemar la bandera es un delito. ¿Sabe? Eso se considera una grave falta. Aquí es bien importante destacar que en la lectura general, se destaca que hay 5 maneras para minimizar el efecto de obedecer de manera automática. La primera es responsabilizar a los individuos expuestos a la autoridad de las consecuencias que se desprenden de sus acciones, promover modelos de desobediencia que ponen en entredicho la sumisión incuestionable a órdenes destructivas, proporcionar pautas que permitan analizar las figuras de autoridad, su legitimidad, competencia y motivos, y dar a conocer estos procesos psicosociales implicados con la obediencia ciega para que la gente sea consciente de ello. Y por último, transmitir la idea de que la obediencia ciega no siempre es positiva. Encuentro bien curioso estas 5 sugerencias porque tan reciente como hace 2 años, aquí en Puerto Rico vivimos un movimiento en el que se practicó esas 5 sugerencias. Y estoy hablando nada más y nada menos que del verano del 2019, que se exigía la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, y eso fue un tiempo y unas manifestaciones bastante largas en las que, como en las fotos anteriores, vimos elementos de desafío a la autoridad y desobediencia a la autoridad. Y es bien importante destacarlo porque no solamente vemos y vivimos a nuestro diario vivir la obediencia, sino que tan reciente como hace 2 años vivimos un evento de desobediencia a, a grande escala. Y para mí es bien importante mencionar eso. Eso es todo. Hasta aquí nuestra presentación y nuestra parte. Esperemos que les haya gustado, que hayan disfrutado y que al igual que nosotros como grupo hayan aprendido un poco más a fondo acerca del tema de la obediencia en la psicología social. Muchas gracias por su atención.